Buenos días. El día de hoy, por un lado, vemos el Salmo 51, este hermoso salmo que David escribió después de haber pecado con Betsabé, su pecado quizás más conocido. Él le dice al Señor que examine su corazón y también le pide perdón por lo que ha hecho. Reconoce que delante de Dios nuestro pecado es grave y es necesario acudir a Dios para que nos perdone. Y es algo similar a lo que nosotros debemos hacer constantemente, pero lo bonito y lo especial y lo que nos muestra justamente Salmos es quién es Dios a través de esta circunstancia. Cuando realmente, como David, nuestro cuerpo sufre por el pecado, cuando realmente estamos arrepentidos de lo que hemos hecho, el Señor es misericordioso y es perdonador. Estas son cualidades de Dios grandes y maravillosas. Quizás no podemos llegar a entender todo lo que Dios nos ha perdonado y solo hasta sentir esa como dice ahí, mientras callé envejecieron mis huesos. O sea, le dolía el cuerpo por su pecado. Dios le hizo a David conocer esa faceta de misericordia y de perdón para que él pudiera expresarlo a través de los salmos y nosotros pudiéramos comprenderlo. Y es realmente especial. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tanto del perdón de Dios. Necesitamos que constantemente recordar que necesitamos de esa misericordia. Y qué bello es experimentarlo a través de David y lo que él hizo, porque nos podemos identificar con él. Cuando David confesó su pecado, recibió el perdón y recibió paz y el gozo de la salvación. El gozo del perdón. Entonces es muy especial conocer esta faceta de Dios a través de David. Hoy en día a nosotros nos cuesta muchísimo pedir perdón y más perdonar. ¿Te imaginas Dios haciendo esto por nosotros? Si nosotros a veces no podemos perdonar una ofensa tan pequeña. Imagínate Dios, todo lo que nos ha perdonado. Y a veces es necesario que seamos conscientes de esto para que le alabemos y le adoremos con todo lo que somos, con todo lo que vivimos y también cuando nos acercamos a Él. Es muy especial tener acceso a Dios directamente. No tener un profeta que nos venga a hablar, aunque muchos prefieren esto. Pero tenemos la palabra de Dios completa. Y tenemos a un Dios que yo creo que ha sido un tiempo más misericordioso que en muchos otros tiempos de la historia, aunque en todos ha sido lleno de misericordia porque Dios no cambia. Pero nosotros podemos experimentarlo porque conocemos un poco más de esto. Y a veces nos volvemos así insensibles y ese es el problema nuestro. Pero en el Salmo 51 vemos la necesidad de escudriñar nuestro corazón todo el tiempo y buscar ese perdón de Dios completo. Y cuando Dios nos perdona, tener esa paz y alabarle con todo el corazón. Parte de esa misericordia que Dios tuvo hacia algunas personas lo vemos a través de Deuteronomio, cuando en el capítulo 23 y 24 habla de ciertas leyes específicas y cortas y vemos cómo de alguna manera se incumplen por la misericordia de Dios en algunas personas. Por ejemplo, si tú estás leyendo detalladamente, seguramente recordarás a Ruth, una moabita extranjera que decidió renunciar a su pueblo por por irse con Noemí, su suegra. Ella era extranjera en Belén, en Israel,
y ella fue a recoger espigas, esas que Dios le mandaba al pueblo dejar atrás para el extranjero. Pero no solo eso, sino que es que ella era moabita y ella entró en la genealogía de Jesús porque era la abuela de David. Y lo hermoso de esta historia es que allí en Deuteronomio dice que no puede entrar ningún moabita al pueblo de Dios, y Ruth era moabita. Rahab es otra extranjera que entró en el pueblo de Dios y era de los cananeos. Y ella está allí por la misericordia de Dios. Y no es que Dios haga reglas para incumplirlas, sino que la misericordia de Dios es más grande. Que no es que quebrante sus reglas, sino que Dios tiene misericordia, perdona y conoce los corazones y conoce lo que realmente hay en el corazón. Y allí es donde se marca la diferencia. Cuando hay un deseo y un amor grande por Dios, Dios perdona, Dios acepta. Y Dios siempre está pensando en extranjeros, porque en muchas leyes habla de los extranjeros. Y aquí habla del sustento de los extranjeros. Y les recuerda a ellos que ellos fueron extranjeros y que Dios los cuidó a través de todo el tiempo que fueron extranjeros en Egipto. Y dice, tengan cuidado con ellos porque ustedes fueron extranjeros allá. Y tengan cuidado con los extranjeros porque ustedes también fueron extranjeros. Así que Dios les preservó la vida y ellos ahora debían preservar la vida de los demás. Y no solo eso, sino demostrar con sus hechos quién vivía en medio del pueblo, quién era el rey del pueblo. Hoy en día estamos en el reino de Dios y Dios es el que reina en su reino. Y aunque esto parece redundante, nos olvidamos que el reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios, porque Dios es el rey. Y hay tantas, reglas que pone el rey en su reino, pero Él es justo y aparte de eso es misericordioso. Y por eso tú y yo, que somos extranjeros respecto al pueblo de Dios, ahora podemos ser hechos hijos de Dios, podemos ser hechos del pueblo de Dios. Es más, allá en Pedro dice que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que Dios compró. Y lo compró con la sangre preciosa de Jesús. Y es lo que decíamos antes, nos olvidamos tan fácil del perdón que Dios nos ha hecho, que vivimos como tranquilos. Y podemos vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios. Cuando somos agradecidos y nos acercamos a Dios, podemos vivir a la manera de Dios. Así que ese pueblo comprado, ese pueblo adquirido, que éramos extranjeros y hemos sido hechos cercanos por Jesucristo, por la sangre que Él derramó en la cruz, nos hace pueblo suyo, nos hace una nación santa, apartada, para anunciar de Él. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor es justo, que el Señor es misericordioso, y esto lo vemos a través de toda la Biblia, a través de muchas historias. Y es bonito poderlo recordar y poderlo ver. Que Dios nos ayude a recordar constantemente que hemos sido comprados por un precio alto y que la misericordia de Dios ha sido grande e infinita sobre nosotros para ser agradecidos, para alabarle con todo nuestro corazón y servirle con más ganas. Cuando somos agradecidos, podemos reconocer lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Y podemos alabarle y darle gracias de corazón. Que Dios te bendiga este día.